Quiero que vean esta gráfica. Esta es una lista de lenguajes de programación mejor rankeados, basados en datos de GitHub, Twitter y Stack Overflow. Pongan atención a los primeros 3 lugares en cada uno de los segmentos. En el que estamos ahora, que es Spectrum. Luego, en trabajos. Y por último, Trending. No importa qué categoría veamos, Python siempre está dentro de los primeros 3 lugares, ocupando el primer lugar en Spectrum y en Trending. Esto no significa que Python sea el mejor lenguaje de programación, porque cada lenguaje es excelente en la rama correcta. Ahora les explico cuál es la importancia de esta gráfica. Todos los años, la rama de IEEE Spectrum del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos lanza su lista de top lenguajes de programación. Este año, el top se dividió en 3 categorías. La primera, Spectrum, es decir, la opinión de los suscriptores de esta rama del IEEE, trabajos, que representa qué lenguajes son más solicitados en ofertas laborales, y Trending, es decir, qué lenguajes son los más populares. Python tiene sus pros y sus contras sin lugar a dudas, pero no podemos negar que es un lenguaje de programación muy popular, con una sintaxis fácil de aprender y tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas de trabajo. En el año 2014, Python entró en el área de sistemas embebidos con su variante de MicroPython. MicroPython no es más que una implementación de Python 3 para programar microcontroladores. No es otro lenguaje de programación. Si ustedes ya saben programar en Python, automáticamente ya saben programar en MicroPython. Dada la popularidad del lenguaje, el crecimiento y desarrollo que ha tenido MicroPython desde el 2014 y la demanda de Python en el mercado laboral, no es sorpresa que Arduino esté interesado en experimentar con este lenguaje de programación. Hace unos días, Arduino anunció que MicroPython oficialmente se vuelve parte del ecosistema de Arduino y han lanzado un nuevo proyecto de Arduino Lab para MicroPython. Este es un entorno de desarrollo para programar con MicroPython similar al IDE que todos conocemos de Arduino. Esta es una versión experimental de pre-lanzamiento, pero en este video vamos a darle un vistazo de cómo funciona, qué funciones tiene y un par de trucos para trabajar con un microcontrolador que pueda programarse con Python, la Raspberry Pi Pico. La versión alfa de Arduino Lab para MicroPython está disponible ya sea en Linux, Mac o Windows. No importa qué sistema operativo usen, la van a poder descargar. En este caso voy a probar la versión de Windows. Una vez instalado, así es como se ve el entorno de desarrollo. Para hacer una versión preliminar, está bastante bien. No está ni cerca del IDE de Arduino, pero se defiende. Una vez hayamos conectado el microcontrolador a nuestra computadora, tenemos que ir a Connect y nos va a mostrar en qué puerto está conectado el microcontrolador. Le damos clic y automáticamente el IDE se conecta en este caso a la Raspberry Pi Pico, como lo pueden ver aquí en la terminal. La interfaz de este nuevo IDE es sencilla, pero no es tan diferente de la interfaz de Thonny, por ejemplo, que se usa para programar en MicroPython. La barra de tareas parece tener incluso las mismas funciones. La terminal sí está lamentable. Si ustedes están acostumbrados a programar en Visual Studio Code, van a sentir una gran diferencia. O por ejemplo, si la comparamos con la terminal del IDE de Arduino. Pero de nuevo, esta es una versión experimental, así que no podemos ser tan exigentes. Vamos a ver unos ejemplos básicos para familiarizarnos con el sistema. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del archivo. En este caso le voy a poner ejemplo.py. Vamos a borrar esto y vamos a comenzar. Vamos a hacer lo típico de encender un LED. Y para esto necesitamos importar la clase pin de machine. Seguido de esto vamos a crear una función main en donde va a ir el código. Ahora vamos a crear una instancia de la clase pin que se llame LED. Y vamos a inicializar el pin 16 como output. Luego vamos a querer que el LED se encienda y se apague, pero para esto necesitamos importar otro módulo. From time vamos a hacer el import de sleep, que es como un delay en el ecosistema de Arduino. Ya con esto le podemos decir al LED que esté en un estado lógico de 1 usando high. Luego vamos a hacer un sleep de 1 segundo y lo vamos a apagar usando low. Y vamos a introducir otro delay de 1 segundo. Para que se encienda varias veces, vamos a poner esto dentro de un while loop. Por último vamos a decirle al script dónde inicializar nuestro código. Y vamos a llamar a la función main.
Y así de fácil es como podemos encender un LED en MicroPython. Así como en Arduino, aquí también podemos imprimir variables en la consola. Algo que me gusta mucho de Python es usar fstrings, que funcionan exactamente igual en MicroPython. Para esto vamos a crear otra función y a la primera le vamos a cambiar el nombre a BlinkLED. Vamos a crear otra función que se llame printString. Y vamos a suponer que tenemos el registro de una persona en forma de diccionario con su nombre, que le vamos a poner, no sé, Luis Pérez. Su país, que le vamos a poner Guatemala. Y su edad le vamos a poner 25. Para imprimir esta información usando fstrings lo escribimos de la siguiente forma. Ponemos la letra F seguido de comillas. Y adentro es donde vamos a escribir lo que queremos ver en consola. Y podemos decir algo como, por ejemplo, el nombre de la persona es... Y abrimos llaves y aquí adentro va la variable. En este caso, persona. Y dentro de corchetes, por ser un diccionario, ponemos nombre. Luego podemos seguir con... y llamamos edad. De edad. Y por último podemos poner reside en y llamamos país. En lugar de llamar a main, vamos a llamar a printString. Si corremos el programa, nos devuelve el output, que es el nombre de la persona, es Luis Pérez, con 25 años, ahí me faltó años, con 25 años de edad, que reside en Guatemala. Si se dan cuenta, cada vez que se corre el programa, la terminal siempre imprime un OK. Supongo que eso es algo que van a arreglar conforme vayan desarrollando este IDE. Para terminar, algo que me gusta mucho de poder programar con MicroPython es que podemos crear clases. Vamos a crear una clase sencilla que se llame LED, en donde le vamos a decir cuántas veces queremos que se encienda. Para comenzar, necesitamos un método constructor. Este método constructor va a recibir el pin que queremos encender y va a ser un integer. Y no vamos a regresar nada. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en BlinkLED, pero como una clase. A diferencia de solo crear una variable LED, esto va a ser un atributo de la clase. Entonces va a comenzar con self LED es igual a pin. Luego aquí va el número de pin que nos pasaron en el método constructor y le vamos a poner que sea un output. Esta clase va a tener un método que se llame blink. Blink va a recibir el número de veces que queremos que se encienda el LED y esto va a ser un integer, y al igual que el método constructor no va a regresar nada. Adentro vamos a crear un for loop que encienda el LED el número de veces que especificamos. Como no nos interesa en sí el número de la iteración, solo nos interesa que el for loop se cumpla el número de veces que nosotros especifiquemos, vamos a declarar esta variable como un guión bajo. Le vamos a decir que itere en un rango de times. Vamos a llamar al argumento self LED, lo vamos a poner en un estado lógico de 1, sleep un segundo y luego que se apague. Algo que se me olvidó y que es muy importante es que todos los métodos de una misma clase tienen que llevar self como argumento dentro del método. Ahora vamos a crear otro main. Vamos a crear una instancia de la clase LED que se llame LED Red, porque es el color de la LED que estoy usando. Y le vamos a pasar el pin 16. Una vez tengamos la instancia, podemos llamar al método blink. Y le vamos a decir que se encienda unas 10 veces. Y por último llamamos a main, en donde le dijimos al programa que comenzara. Lo corremos y el LED que especificamos se enciende y se apaga 10 veces. Y esto es todo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, en donde suelo subir mini tutoriales de programación y de electrónica. En la descripción les dejo toda la documentación del video para que descarguen el entorno de desarrollo y puedan comenzar a experimentar con MicroPython.